Esa es mi opinión. Vamos a escuchar al maestro Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, periodista independiente, el ave de las tempestades. Que por cierto, ayer me dolió mucho que la presidenta se quemara tanto tiempo con Reina Aide mientras estabas tú esperando también la palabra, Luis Guillermo. Pero bueno, te Yo mando no, un abrazo. yo no estaba esperando, mi querido Vicente, en cuanto comenzó ese último segmento de la mañanera, yo me salí. Yo ya no estoy para sufrir, ni estoy para vivir esos lances. Me respeto mucho, lamento que la presidenta tenga que vivir esas circunstancias, pero bueno, le admiro su capacidad de tolerancia ante esas expresiones, mi querido Vicente. Buenos días, muy buenos días, querido amigo, muy buenos días también a la audiencia de Sin Censura. Aquí estamos, como siempre, pues poniendo cerillos a la discusión nacional. Pues oye, aquí sí que, pues hay que decirlo, la oposición con qué responde. ¿Con qué responde a esto, Luis Guillermo Hernández? La hazaña de la 4T. Cabecita de algodón ha tenido la razón desde inicio a fin y por eso la gente se le entrega. Y por eso la gente respalda a la presidenta como la respalda. Mi querido Luis Guillermo, tus reflexiones sobre esto que además ha hecho callar a muchos comentócratas que andan con lo de la reforma electoral, que si Norma Piña va a dar un golpe o no de último minuto. No, esta es la noticia, Luis Guillermo Hernández. Creo que es una noticia histórica, creo que es una noticia trascendental y que confirma lo que hemos venido diciendo desde hace muchos años en este espacio, mi querido Vicente, la gran, el gran éxito, la gran aportación de Andrés Manuel López Obrador a nuestro país, a la historia moderna de nuestro país, fue este modelo económico que nació de sus recorridos por todos los rincones del país, que nació de, de, su, de su diálogo con millones, con miles de personas en cada punto del territorio y que le dio la pauta para entender que la única forma en la que México podía dar un vuelco a su momento, a su circunstancia, a su inequidad, a su desigualdad, era creando un modelo que sin copiar, que sin adoptar, que sin someterse a ninguna doctrina, a ningún dictado, a ninguna regla impuesta desde el exterior, entendiera, uno, el valor de una población desatendida y olvidada por el neoliberalismo, los más pobres, la capacidad del país para producir su propia riqueza y su propio bienestar, y la decisión de un gobierno de atacar primero lo urgente, sacar de las garras de la miseria y de la pobreza a tantas millones de personas y empujar con eso el crecimiento nacional. Él lo entendió, este hombre, este gigante, lo he dicho miles de veces, este histórico gigante de nuestra nación, lo entendió a la perfección y afortunadamente tuvimos la oportunidad de verlo gobernar, de acompañarlo en el gobierno y de construir lo que hoy es una realidad. El 10% de la población de este país que estaba en la pobreza ha dejado esa condición, ha superado esa condición y México se encamina a ser un país menos desigual, menos desequilibrado, más justo y con un reparto más proporcionado de la riqueza. Me parece que hay que reconocerlo, hay que decirlo hasta el cansancio, porque López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ha sido ya con datos en la mano el mejor presidente que ha tenido México en la historia moderna de esta nación. Ni Lázaro Cárdenas, mi querido Vicente, ni Lázaro Cárdenas había logrado en tan poco tiempo un éxito social y económico tan evidente como el que consiguió López Obrador. Y eso
Ese dato es suficiente, como bien lo dijiste, querido amigo, para entender por qué la Cuarta Transformación es un proyecto social, político y nacional que difícilmente tendrá un contrincante en los próximos años y quizá en las próximas décadas. López Obrador nos cumplió impecablemente al decir que por el bien de todos, primero los pobres. Hoy ya vimos que ese, ese dogma, esa condición, esa propuesta, esa visión nos ha dado crecimiento económico a todos, bienestar y sobre todo una proyección económica interna de tal magnitud que prácticamente hoy México puede enfrentar cualquier embestida externa con la decisión de una economía sólida, fortalecida y blindada por lo mejor que tiene, que es su propia gente, mi querido Vicente. Gloria, literalmente, gloria a Andrés Manuel López Obrador. Fíjate, mi querido Luis Guillermo, ¿por qué odian a López Obrador? Odian a López Obrador porque hizo realidad o puso en función el discurso de que primero los pobres. Bueno, esto de primero los pobres se refleja en menos pobres. Y eso es lo que no le perdonan a Andrés Manuel López Obrador, porque no hay forma que la derecha, los conservadores, puedan atacar eso, porque ya se les cae el discurso incluso de las dádivas, del uso clientelar de los programas sociales. ¿Cómo? Pues si lo que estamos haciendo es sacar a los pobres de esa situación, cerca de 14 millones de personas dejaron la pobreza, tienen para comer, punto. Por ahí va la cosa, Luis Guillermo Hernández. Exactamente, porque creo que hubo una realidad y hubo una certeza que no teníamos antes del primer día de diciembre del año 2018, mi querido Vicente. Fueron 40 años, en 40, 30 y tantos años, en los que nos convencieron de que la regla de vamos a darles a los de arriba para que el beneficio escurra hacia abajo era la ideal y era la única opción y era la más importante y la más válida y la más eficiente para el país. Y resulta que era exactamente al revés, que era exactamente al revés. Mm. Era repartir abajo, ayudar abajo, proveer abajo, que ninguno de los de abajo se quede atrás, para que entonces todos los demás en la pirámide tuviéramos la posibilidad de hacer lo nuestro, con o sin apoyo, para salir juntos. De eso se trató. Y López Obrador lo puso en práctica, rediseñó el presupuesto nacional para priorizar a los más pobres y fue correcto, Vicente. Fue Ujú. cierto, fue perfecto. México no tiene otro momento histórico donde su economía, a pesar de un embate mundial, a pesar de una debacle mundial, como lo fue la pandemia del COVID-19, pudiera estar en condiciones tan sobresalientes como hoy. La propia presidenta, en el análisis que hizo de esta circunstancia esta mañana, lo pone con mucha claridad. Los últimos 2 años del gobierno de López Obrador fueron la cúspide de la eficacia, de la demostración de la eficiencia de este modelo. Y fueron los 2 años posteriores a la pandemia. O sea, el país, a pesar de la debacle mundial, resistió. Y cuando terminó la debacle, cuando terminó la crisis mundial, producto de la catástrofe que fue la pandemia, México, ¡boom!
despegó, despegó. Somos un gran país, somos una nación poderosa, somos uno de los países más poderosos del mundo y en 2 años hicimos un milagro en términos económicos, en términos sociales, con la determinación de una nueva realidad y un nuevo gobierno, mi querido Vicente. Hoy me queda claro, a mí me queda muy claro que López Obrador construyó las bases de una nueva realidad nacional. Vicente, los mexicanos lo podemos todo. Los mexicanos somos capaces de todo. Los mexicanos, las mexicanas, somos un pueblo ultra chingón que es capaz de darle un vuelco histórico a su condición, a su realidad, en apenas 6 años. No sé qué otras naciones en el mundo puedan tener hoy la contundencia de esa realidad. López Obrador, insisto, gloria, gloria eterna por lo que hizo estos 6 años. Eres bien cabrón, Luis Guillermo. Dices, los mexicanos somos tan chingones que podemos hacer cualquier cosa. Pero leo un comentario tuyo y dices, no pudimos hacer la BBC mexicana. Eres un cabrón, pinche Luis Guillermo. A ver, cuéntame, ave de las tempestades, vas a dejar la víbora chillando. No, a ver. Eres malo, Vicente, de verdad que sí. Ahora yo, cabrón, si tú eres... Eres perverso, eres amarranavajas. Ahora yo. Mira, eres un cabrón. Hijo de... Eres tremendo, Luis Guillermo Hernández. Cambiaste de tema de manera... es que le echaste agua fría a la tetera caliente y ya se está quebrando. A ver, A ver, espérate, déjame hacer una aclaración. Le mando un abrazo al querido Genaro Villamil, porque luego no vayan a pensar que hay una mala onda con el comentario. Me salió del corazón, o sea, perdón. Así salió, así salió. Salió del hígado, cabrón. No, no. A ver, yo hay que poner las cosas en su sitio. Me gusta mucho ser justo y trato de serlo siempre. Creo que hay un hecho que la gente debe saber. La Comisión Permanente del Senado de la República, que sesiona, perdón, en el Senado, pues la Comisión Permanente del Congreso, los diputados y los senadores que están, digamos, en la Comisión Permanente, recibieron ayer miércoles 13 de agosto, finalmente la solicitud de nombramiento de Genaro Villamil como director, presidente, no sé cuál es el cargo, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Una ratificación de 5 años más, un segundo periodo al frente del SPR, del Canal 14 y de la estructura de los medios de radio y televisión públicos. Y pues se prevé, de acuerdo con la solicitud y el cauce institucional que le va a dar la comisión permanente, que Genaro pues comparezca ante la comisión permanente pues en estos días. Se calcula que quizá el 20 de agosto sea su comparecencia ante la comisión permanente para explicar su proyecto y para explicar pues lo que hizo en el SPR. Se dice, mi querido Vicente, a ver, ponme en la cámara, se dice que... A ver, pongan ahí. Se dice que la comparecencia de Genaro Villamil para explicar lo que hizo, pues va a durar 2 minutos y que a partir de esa circunstancia, pues será quizá ratificado, aunque no es un hecho, porque ya una vez se hizo la solicitud al final del sexenio del presidente López Obrador y lo batearon. A ver. Y luego carambas de Luis Guillermo dice que yo soy el cabrón. Leo el tuit de Luis Guillermo Hernández. ¿Por qué hice el comentario que hice?
Luego de meses de incertidumbre, el Congreso ya recibió la petición para ratificar a Genaro Villamil en el SPR México por un segundo periodo. Su primera gestión fue un rotundo fracaso. Prometió una BBC mexicana y ni remotamente lo consiguió. ¿Podrá la segunda? Solo, aislado y peleadísimo con Renata Turrent y el resto de directivos que le hacen el vacío, yo lo dudo mucho. Pues no la tiene fácil, Genaro Villamil, hay que decirlo. Y me da gusto, vamos a ser sinceros, que seamos críticos de los medios públicos por una simple y sencilla razón, porque merecemos los mejores medios públicos a los que pueda aspirar un mexicano o una mexicana, y porque si no lo hacemos aquí, pues ¿quién lo va a hacer? Tenemos que se haga la crítica, la autocrítica en los medios públicos, en la televisión pública, en la radio pública. Hay tres realidades hoy en el entorno de los medios públicos, mi querido Vicente. Uno, Genaro Villamil está completamente solo, completamente solo. Está peleadísimo, no sé si a muerte, pero sí bastante peleado con Renata Torrent. Peleadísimo. O sea, prácticamente se llevan a mentadas de madre. Eso es real. Y han provocado una crisis interna porque no se pueden poner de acuerdo, porque cada uno pues está grillando para sus propios beneficios. Eso es real. Esto ha derivado en el hecho de que Genaro prácticamente está solo, no tiene aliados, no tiene personas que lo apoyen dentro del gobierno ni dentro de la estructura de los medios públicos. Esto es real. A esto se suma el estrepitoso fracaso de su primera gestión. También hay que decirlo con toda claridad. En el año 2019, el propio Genaro Villamil, en una conferencia de prensa del presidente López Obrador, públicamente le ofreció al pueblo de México una transformación integral de los medios públicos, y lo digo con toda claridad. Se acabó la televisión para los jodidos que pregonaba el sector privado. Vamos a construir un poderoso sistema de medios públicos que sea orgullo de México, una BBC mexicana. Eso lo prometió en 2019. Estamos en 2025 y quizá no ha habido una época más triste y una época más mediocre de los medios públicos, principalmente la televisión, que están hoy debatiéndose entre crisis como la que vive el canal 21 de la Ciudad de México con el despido autoritario y la censura contra Víctor Aramburu y la desaparición pública de su director, el becario Braulio Luna, que no da señales ni de vida ni de decisión y que está metido abajo de un escritorio agazapado lleno de miedo. La mediocridad que hemos confirmado no solo en este espacio, sino incluso ante la propia presidenta del Canal 11 y la verdaderamente lamentable dirección de Renata Torrent, y la invisibilidad absoluta del Canal 22 y del IMER. Eso es una cuestión que no digo yo, que no construí yo y que yo solamente explico. Los medios públicos no tienen un plan ni de desarrollo, ni de fortalecimiento, ni de cohesión, ni de trabajo conjunto para superar el rezago de audiencias, el rezago tecnológico, el rezago de propuestas audiovisuales, periodísticas, televisivas, radiofónicas, y viven prácticamente en la suficiencia, en la supervivencia. Pero además, un tercer elemento que es real y que también hay que decirlo, aunque duela, no tienen ni el mínimo interés del gobierno federal, que prefiere darle más recursos a los medios privados a través de la publicidad oficial que a los medios públicos. Porque hoy
14 de agosto de 2025, la gente tiene que saberlo, el IMER recibe menos recursos que Radio Fórmula. Radio Educación subsiste con tecnología prácticamente obsoleta y recibe menos recursos que ASIR o que Radio Centro o que cualquier otra estación de radio privada. Hoy, el Canal 11, con todos sus asegúnes, recibe menos recursos que Televisa. Hoy, el Canal 22 recibe menos recursos que Telefórmula o Imagen Informativa, este conglomerado de mentiras del Excelsior. Es decir, el dinero público, el dinero del pueblo de México, que se remite a través de publicidad oficial, aunque disminuyó en términos porcentuales con López Obrador a prácticamente la tercera parte de lo que les entregaba el viejo régimen, aún recibe más recursos que los medios públicos. Pagamos más a Radio Fórmula que a cualquiera de las radios del sistema público. Y esa es una anomalía presupuestal que tendría que corregirse si queremos que los medios públicos se fortalezcan. Pero bueno. Fíjate, qué bueno que estás diciendo esto, porque mucho me han criticado, y son las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego y los conservadores, sobre todo en redes sociales, pero también algunas cuentas amigas o del movimiento, que si me corrigió la presidenta, bueno, ayer platicaba con Sabina Berman sobre las polémicas y los escándalos, y estuvo interesante la conversación. Le mando un saludo a Sabina Berman. Y me decía, qué bueno que le preguntaste sobre lo de TV Azteca y el dinero de la publicidad oficial. Y me dice, no hagas caso, nadie sabíamos. El que diga que sabía que ya no se le daba publicidad oficial a TV Azteca está mintiendo, porque nunca se hizo un anuncio de esa magnitud. Bueno, y mi insistencia para que también en algún momento se le retirara la publicidad oficial a Televisa, exhibida como corrupta con la liberación de Israel Vallarta por lo del montaje de Loret de Mola, esas dos preguntas no llevan la intención de que diga la presidenta, bueno, lo que no se le paga a TV Azteca, que se lo repartan entre los youtuberos. No, es precisamente para que se le entregue más recurso a los medios públicos, para que se potencialice desde el Canal 11 hasta el SPR, hasta el 14, el 22. Esa era mi intención, esa era mi idea, para que entiendan que no todo es como se dice en redes o como estas campañitas pedorras de las que Luis Guillermo también ha sido blanco, y que incluso desde mi trinchera estoy dispuesto a que lo que critico se apoye, para que no haya después pretextos de que no funciona por falta de. Y esa era la intención, mi querido Luis Guillermo, nada más para que quede claro. Creo que hay una gran verdad en esta circunstancia. No sabemos, porque no hay una información real, cómo está hoy el presupuesto en materia de publicidad oficial. Cuando la presidenta, a partir de tu pregunta, informó que ya que no le daban un solo peso a Televisión Azteca, nadie lo sabíamos. Pero además, nadie sabemos los criterios efectivos con los que se conceden esos recursos. Y quizá sería un buen momento para plantearle a la presidenta de la República esta cuestión. ¿No llegó el momento de cambiar esa lógica presupuestal que le da más dinero a El Economista, al Financiero, a Radio Centro, a Milenio, a Grupo Fórmula, a Imagen, incluso a La Jornada, para priorizar una evolución tecnológica, presupuestal en los medios públicos? En la crisis reciente del Canal 11, nos enteramos de que más de la mitad de su personal no tiene un contrato de definitividad, que no tienen un contrato de definitividad y que son trabajadores eventuales
que ni siquiera tienen derechos laborales o derechos de salud pública, por ejemplo, que no están incorporados ni al ISSSTE ni a ninguna institución, que son freelancers. Estamos hablando del principal canal de televisión pública del país, que tiene a su plantilla laboral ganando sueldos verdaderamente infames, en algunos casos, por honorarios. ¿No sería un buen momento hoy para hacer esta revisión y adecuar la dinámica presupuestal para darle una buena inyección de recursos al IMER, a Radio Educación, a Canal 14, a Canal 22, incluso al 11, a todos, y lograr verdaderamente este resurgimiento? No me caso con la idea que tiene la presidenta y que me planteó el día que se lo expuse de manera atropellada en la conferencia mañanera, cuando me acusaron ahí mismo de golpear al Canal 11. No me caso con su idea de que los medios públicos no deben servir a los objetivos de la cuarta transformación ni convertirse en correa de transmisión del gobierno federal. Y te voy a decir por qué no coincido con esa idea de la presidenta. Porque hoy, como bien muestra tu gráfica de los medios privados, hoy el pueblo de México vive un asedio, vive una guerra desinformativa, donde más del 90%, el 90% de los medios de comunicación son adversos a la cuarta transformación. Es decir, el pueblo de México no tiene margen de maniobra para pelear contra esta guerra desinformativa que se orquesta en los medios de comunicación privados. Y su única opción podría ser los medios públicos, que respondieran, si no a una lógica de apoyo, por lo menos a una lógica de justicia informativa y de justicia ideológica y de justicia comunicativa para beneficio del pueblo de México. Pero para ello, para que los medios públicos puedan competir contra esta ruin, canallesca guerra desinformativa, tendrían que ser medios sólidos, medios eficientes, medios competitivos, y no lo son, porque tienen directivos incompetentes, porque tienen directivos sectarios, porque tienen directivos mediocres que no entienden la gravísima dimensión de su tarea, que no es darle chamba a sus cuates, que no es poner a sus amigas en las direcciones informativas para que les cuiden las espaldas, que no es darle contratos a los moneros para que aplaudan, que no es darle chamba a los cuates con sueldos de 100,000 pesos mensuales para que salgan de pobres en un año. Es ofrecerle al pueblo de México una opción comunicativa vanguardista, eficiente, puntual y útil. Entonces, yo sí veo, mi querido Vicente, un fracaso total en materia de comunicación pública y de medios públicos por parte de la cuarta transformación. En el sexenio de López Obrador, lo he dicho muchas veces, se perdieron 6 años valiosos, porque Genaro, la cabeza del sector, simple y sencillamente no logró hacer nada, nada respetable, nada honorable, nada eficiente, nada útil para esa tarea. Vienen 5 años más y creo, desde mi punto de vista, que no debemos esperar absolutamente nada de él. Lo digo con mucha tristeza, lo digo con mucha decepción, pero también lo digo con mucha certeza. Genaro Villamil, si es ratificado, si logra pasar la aduana de este segundo intento de ratificación, no nos va a dar ninguna sorpresa positiva al frente de los medios públicos. Y esa es una realidad. Por eso no te quieren, cabrón. Por eso no te quieren. Pues que me desmientan, si pueden. El asunto es, mira, me quisieron descalificar, querido Vicente, con la mentira
de que yo quería los puestos y yo nunca he querido esos puestos. ¿Por qué? Porque me parece que esa tarea la tienen que dar políticos, la tienen que dar gente que está dentro del movimiento, dentro de la cuarta transformación y que construye un andamiaje político que puede ayudar a transformar los medios. Lo he dicho mil Mm. veces y lo reitero. Hay una batalla que no está en los medios públicos, que no está en los medios privados y que estamos dando nosotros, nosotras, aquí, en estos espacios como el tuyo, mi querido Vicente, como el mío. Construir un tercer bloque, un tercer territorio donde la gente pueda acercarse, una isla, si tú le quieres llamar así, yo le llamo a mi pequeña islita Sexta W, donde la gente puede encontrarnos y donde la gente puede entender la realidad que no ve ni en los medios privados ni en los medios públicos, los espacios alternativos. Ese es mi territorio, ese ha sido y ese será. Hace poquito, te lo cuento como chisme, hace muy poquito tiempo, unos cuantos meses, se me acercó un querido amigo para preguntarme si estaba dispuesto a acercarme con Genaro y sumarme al esfuerzo con él. Y lo dije muy claramente, se lo dije a este amigo común con toda claridad. No puedo sumarme a los medios públicos porque mi papel, mi trinchera, son los medios alternativos. Y no puedo distraerme de esa tarea que es muy importante, construir ese tercer territorio para ayudarle a hacer su chamba a estos que no entienden, que no pueden y que solo están reptando, que solo están sobreviviendo en los medios públicos. Así que, mi querido Vicente, aunque no me quieran, se amuelan porque no me voy a callar. Y aunque les duela, se joden porque es una realidad que no pueden ocultar. Creo que está muy sabroso para el debate el tema, sin apasionamientos, sin tomarlo personal. Yo creo que sería un tema buenísimo para que se debata. Genaro, Renata, este muchacho de Canal 21, de Capital 21, ¿cómo se llama? Eh, el que no da la cara, ¿cómo se llama? Braulio Luna, Braulio Luna, todos. debajo del escritorio metido el güey, pues, ese cuate lo que quiere es, ya no es queso, sino salir de la ratonera. No, eso también es una fantasía, ¿eh? Y si se da, a mí no me van a invitar. Es absoluto. No, y a mí tampoco, pero creo que es necesario. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que admitir, y lo admitimos a puerta cerrada, que una de las fallas o una de las carencias, pues para que no se lo tomen personal, una de las carencias de la 4T ha sido este cuerpo, este Es la que mira, comunicación, el tema de la comunicación en la 4T, se lo dejamos todo a López Obrador en el sexenio pasado. Si no hubiera sido por la mañanera y por el peso del presidente, nos hubieran arrasado los medios, la radio, la televisión. es Y que no me digan que hoy es contrapeso el Canal 11 o el SPR a todo lo que se dice en Radio Fórmula no existe. durante todo el día, por ejemplo. O sea, el contrapeso somos nosotros, Vicente. Somos nosotros en nuestras redes sociales. O sea, el contrapeso soy yo partiéndome la madre con Krause, con Sabina, con todas estas figuras del viejo régimen, todos los días en mis redes sociales. Ahí van a mentarme la madre, a buscarme la cara, todos estos, porque saben que ahí es donde está el debate, que ahí es donde podemos dar la pelea y porque ahí está la gente, mi querido Vicente. Hay un problema de origen en la comunicación política de la 4T. Hay un problema de origen en la comunicación de los medios públicos. Lamentablemente, quienes controlan los medios públicos creen que deben sumar solo a sus amigos, solo
a quienes forman parte de su camarilla y a quienes no formamos parte de esa camarilla, nos ven como peligrosos adversarios que queremos tumbarles la chamba. Lo mismo Jesús Ramírez Cuevas que Genaro Villamil. Lo mismo el maestro Rafael Barajas Fisgón que Renata Torrent. Mediocres que conciben la comunicación como un asunto de nichos con camarillas, como un asunto de cofradías, de aliados, cuando la transformación de los medios públicos necesitaba construir un poderoso andamiaje social, incorporando voces completamente ajenas a los medios de comunicación, llevando conductores de los espacios menos esperados. No tenemos un conductor de los pueblos originarios, un conductor indígena, por ejemplo. No tenemos una sola figura, una sola, en los medios públicos que sea del sector obrero, de las clases bajas. No tenemos una sola voz nueva que provenga del campesinado mexicano, que provenga de la lucha de la izquierda, pero abajo. Es decir, no hemos construido, bueno, ellos no han logrado construir la idea de la comunicación del pueblo para el pueblo. La quisieron poner como eslogan en el Canal 11 y ya les reventó, porque no son pueblos, son los amigos de Renata y del Fisgón los que están allí. Y me parece que ese es el grave error. Tenemos cientos de radios comunitarias en el país que han hecho un trabajo sincero, silencioso y valiosísimo, donde se podrían rescatar voces, mi querido Vicente, para verdaderamente transformar, regionalizar, nacionalizar los medios. Pero como no son amigos de Renata, como no son periodistas de la Condesa, de la colonia Condesa de la Ciudad de México, no tienen cabida. Como no son güeros, como no son rubios, como no son blancos, no tienen espacio en los medios. Y como son como yo, algunos rijosos, ingobernables, que no hacemos concesiones, pues simplemente están bloqueados. Ese es el error de origen y esa es la falla que impide que los medios públicos se construyan con una verdadera transformación. Pero no va a ocurrir porque Genaro, porque Jesús Ramírez, porque el Fisgón van a seguir controlando esos espacios y van a seguir siendo los cadeneros de los accesos a esos espacios. Así que vienen 5 años de lo mismo y la verdad, pues es la verdad. Pinche Luis Guillermo Hernández, cabrón. Hoy se soltó la greña y me va a dejar la víbora chillando. ¿Y sabe quién paga los platos rotos? Yo, porque el muy cabrón del maestro Luis Guillermo Hernández se va, como siempre, a su trinchera académica y no es que sea la última participación, pero pues regresará cuando se lo permitan sus ocupaciones académicas y este segmento estoy seguro que generará muchas reacciones de los que no te quieren y de los que no me quieren, que muchas veces son los mismos o a veces hasta diferentes odiadores tenemos, pero tú sabes que te admiro, que te respeto y sobre todo eso, que te respeto, que aquí tú puedes expresarte libremente y que, bueno, pues sea lo que tenga que pasar, por eso se llama Sin Censura el programa y a pesar que digan que somos una pandilla de personajes mala leche, pues no, yo no sabía ni siquiera de qué ibas a hablar esta mañana y te has soltado, mi querido Luis Guillermo. Te pido perdón, mi querido Vicente, también en algún momento lo hice, te pedí perdón, te ofrecí mi disculpa por haberte involucrado en todo este escándalo del Canal 11. Yo a veces comento las cosas sin darme cuenta del impacto que tiene mi voz y del impacto que tienen mis palabras dentro y fuera de la 4T. Inopinadamente te convertí en un voraz disputador de los espacios en el Canal 11 cuando opiné, pues que me pareció lo que opiné sobre el asunto de Renata Torrent. Y te metí en un broncón y te ofrezco una disculpa otra vez por eso.
y le explico a la gente de Sin Censura. Yo vivo principalmente de mi trabajo académico como profesor universitario y va a empezar el semestre y pues las clases son en la mañana entre las 7 y las 3 de la tarde y eso me impide pues seguir en este espacio de Sin Censura como me gustaría, pero la invito a que él presione a Vicente para que ya vuelva a abrir un espacio en la tarde o en la noche donde podamos platicar y que podamos seguir con este. Cobras muy caro, cabrón. Bueno, yo No se crea, no se siempre he crea. dicho, yo siempre he dicho, trabajo feo, pero cobro caro. No, 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 no. no. Tú sabes, querido amigo, que es eso. El semestre ya empezó y entonces eso me pone en un predicamento de horarios, pero pues ahí vamos a buscar las fórmulas para seguir colaborando y sobre todo, pues que se sepa que lo que digo aquí es solo, exclusivamente mi opinión personal, que no me pongo de acuerdo con Vicente para pegarle a la gente y que a veces esa gente es tan mediocre, es tan pequeña, que supone que nosotros vivimos pensando en grillas, pensando en, en grillitas intestinas que están muy lejos de nuestros ánimos. La libertad se construye cuando no tejes contubernios, cuando no tejes compromisos y cuando no te supeditas a intereses ajenos. Y yo, al menos, con Vicente, he llegado a esa conclusión. Somos aliados, somos amigos, pero no cómplices. Y me parece que es la mejor receta para hacer un gran periodismo. Así que, mi querido Vicente, me despido un ratito, a ver si en los inters tenemos oportunidad de charlar o de ponernos de acuerdo, o de que pues ya abras un espacio en la tarde o en la noche, como el que teníamos antes, pues para que la cosa siga fluyendo. Pero por lo pronto, pues ahí nos vemos. Pues por lo pronto que te sigan apoyando, que amor con amor se pague. ¿En dónde te leen? ¿En dónde te siguen? ¿En dónde te ven? ¿En dónde te escuchan? ¿En dónde se cumple el amor con amor se paga, Luis Guillermo? Muchas gracias, amigo. Gracias por tu generosidad. Me encuentran, como siempre, en mis redes sociales, Luis Hernán y Sexta W en X, y en mi canal que se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W. Ahí transmito de lunes a viernes cápsulas y también programas en vivo. Así que, pues ahí nos vemos mientras termina el semestre y nos ponemos de acuerdo este hombre y yo para seguir haciendo enojar a todo el auditorio. Te mando un abrazo, éxito y ya sabes que aquí estamos. Arrieros somos, en el camino andamos, Luis Guillermo. Te quiero, amigo. Te mando un abrazo y nos vemos pronto. Igualmente, un abrazote, se te quiere de regreso y gratis. Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández. ¿Eh? ¿Qué dijo Luis Guillermo? ¿Se fue?